Hola, bienvenidos nuevamente a San Antonio a Pulso. Me encuentro hoy día con un amigo a quien conozco hace ya varios años, ni siquiera voy a indicar cuántos, pero lo conocí en la generación de los 80, cuando yo estaba con bastantes años menos, llegando como estudiante a la Universidad Católica Valparaíso, y me encontré allí con otra persona que también estaba estudiando literatura, también con dotes de actor, y posteriormente hemos coincidido en varios pasos por la vida, y el que más nos une hoy día yo diría que es el campo de la gestión cultural. En Valparaíso tiene un local que se llama La Tertulia, en donde concurren variados artistas, gente del mundo de la cultura, del espectáculo, y por eso me ha parecido relevante invitarlo en el día de hoy. Voy a dejar con ustedes, voy a saludar a Roberto Córdoba. Bienvenido, Roberto, un gusto que estés acá. Y para partir conversando contigo desde este particular punto que compartimos, que es el mundo de la gestión cultural, nuestros particulares acercamientos al mundo del arte, las distintas expresiones artísticas y culturales que ha habido en el país. Hay 20 años, prácticamente 20 años en que Chile ha llegado a una democracia cautelada, protegida, como la queramos llamar, pero entramos en un estado social, cultural y político distinto. En la perspectiva de estos 20 años, desde la expectativa que tuvimos cuando éramos jóvenes, hoy día espero que sigamos siendo jóvenes en el alma. Yo por lo menos tengo muchas ganas de renovar muchos compromisos y continuar con tareas pendientes. Pero en esa perspectiva, las relaciones de poder vistas desde el Estado, desde la ciudadanía, ¿cómo ves tú que nos estamos expresando o estamos actuando como ciudadanos culturalmente en el Chile del siglo XXI? Primero que todo, agradecer la invitación. Es un placer poder reencontrarnos en este ámbito también. La primera palabra que se me viene a la cabeza es frustración, por lo menos en el caso personal. Esas expectativas que se generaron con lo que se suponía iba a ser una democracia, generaron muchas frustraciones. Creo que el tema de la participación se ha visto gravemente afectado y tiene que ver con un elemento que juega las veces de continente de esta falta de voluntad en la participación o falta de posibilidades de participación, y que hemos perdido en alguna medida, o quizá en gran medida, la capacidad de soñar, la capacidad de imaginarnos otros mundos posibles, digamos. Ahora eso tiene que ver, a mi juicio, con una lógica de poder que se ha instalado absolutamente desde arriba. Yo siempre agradezco a un periodista que marcó, es como un decano del periodismo estadounidense del siglo pasado, de la primera mitad del siglo pasado, que se llama Walter Lippmann, y que él caracterizó muy bien esto de la sociedad en dos niveles. Por un lado, digamos, lo que él denomina la clase especializada, aquellos que son capaces de reflexionar respecto de la sociedad, aquellos que pueden debatir, pueden tomar decisiones y, por supuesto, ejecutar, versus, que por supuesto son una minoría, ¿no?, versus, ¿no es cierto?, la mayoría que él la califica del rebaño desconcertado, aquellos que son incapaces de hacer el ejercicio que describimos anteriormente. Yo creo que eso se instala, digamos, como un hecho acá. O sea, hay una clase especializada. En el mejor de los casos, la participación ciudadana se reduce a cada cierta cantidad de años concurrir a las urnas y entregarle el voto a un miembro de esa clase especializada para que nos represente en la instancia de poder del Estado. ¿La resumes a la clase política? Por supuesto, o sea, esa es la representación formal, digamos, de los ciudadanos en el marco del Estado. Entonces, tenemos un problema, por lo tanto, serio en términos de poder generar proyectos que caminen por otra, o que vengan desde otra dirección, digamos, a la que está establecida, digamos, por quienes en alguna medida se han apropiado de este aparato que es el Estado. A mí me gustaría, digamos,
en alguna medida caracterizar lo que yo entiendo por el tema. Es lo que te iba a preguntar, ¿qué es lo que para ti representa simbólicamente de mejor manera esto que es esta clase especializada y un rebaño obediente? A mí me gustaría caracterizar un poquitito el tema del Estado en el siguiente sentido. Yo pienso en lo que es la industria farmacológica, por ejemplo, y me encuentro con que esta es una industria que fundamentalmente se ha instalado como uno de los mejores negocios a escala planetaria, que deja la mayor cantidad de utilidades después del negocio de la guerra, después del negocio de las armas. La lógica, por lo tanto, de este negocio es incrementar sus utilidades. Ya no hablamos de pacientes, ya no hablamos de enfermos, hablamos de los clientes. A esta industria farmacológica, en su lógica de desarrollo, hay dos personas o dos tipos de personas que no les sirven. Por un lado, los sanos, y por otro lado, los enfermos. Perdón, los muertos, ¿ya? Por lo tanto, para que esta industria pueda seguir incrementando sus utilidades, tiene que ser capaz de generar un producto que no sea ni tan malo que mate al potencial cliente, ni tan bueno que lo sane. Desde esa perspectiva, yo desconfío profundamente de los productos que me puede entregar esa industria, ¿ya? Porque en su lógica no está dado el que yo me pueda efectivamente mejorar, porque desaparece como negocio. Cuando tenemos un Estado capturado, ¿ya?, por una élite, por un grupo que se transforma en esta clase especializada, evidentemente a esa clase especializada no le interesa, ¿no es cierto?, que la sociedad civil, que el pueblo, como lo quieras llamar, se empodere, que sea capaz de autogestionar, que sea capaz de organizarse en redes, porque eso implicaría de una u otra forma... El término de una clase política, ¿no? Exactamente, ¿ya? Por lo tanto, hay una cierta perversión en este tema de parte de quienes controlan el poder, del poder estatal, sean de izquierda, de derecha, de centro, ¿ya?, en términos de que necesitan la reproducción de esa lógica para mantener ese poder, ¿ya?, para seguir siendo quienes controlan en definitiva los destinos, digamos, de toda una comunidad. Por lo tanto, la lógica en la cual yo creo es exactamente la contraria, digamos, donde es necesario generar relaciones y establecer redes que nos permitan empezar, y desde lo más básico, desde soñar el mundo que queremos, desde soñar el tipo de educación que yo quisiera para mi hijo, del tipo de salud que quisiera para mi familia, hasta, ¿no es cierto?, buscar los mecanismos que me permitan hacer posible ese mundo soñado. Pero eso no va a pasar por los apoyos o por las políticas propiamente que el Estado va a generar, por la lógica que ya expliqué anteriormente. Bueno, pero Roberto, a mí me cuesta, comprendiendo de que es cierto que nosotros podríamos soñar, podríamos buscar mecanismos de representación que de verdad representaran nuestros intereses y no de la clase dominante, que tú llamas la clase política. Pero eso pasa necesariamente por atreverse a que ciudadanamente, y lo he planteado varias veces, dejemos de pensar en forma mediática, en que otro nos represente. Y no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, pero tenemos un electorado que espera que alguien le traiga soluciones. Y yo he escuchado hasta el cansancio, en San Antonio se espera que alguien traiga la cultura, traiga el desarrollo, traiga la industria, traiga el progreso, traiga esto, es traer, entonces estoy tirándole la responsabilidad a otro. ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son los elementos que están gatillando el que exista un electorado, por un lado conservador, y el que pudiera tener un elemento de mayor apuesta, de mayor cambio, se queda en la casa, y en este caso son los jóvenes desencantados? Esa es la realidad. Yo creo que el camino que debemos recorrer aquellos que pensamos en la necesidad de establecer un cambio, y un cambio de raíz, un cambio radical, es terriblemente complejo y de largo alcance, ¿ya? Esto no se soluciona con procesos electorales, con los procesos electorales venideros. Esta es una apuesta de más largo plazo, porque lo que estamos diciendo con lo anterior es que aquí
el cambio es mucho más fundamental. Estamos tratando de cambiar una lógica de poder, ¿ya? Si yo pudiera caracterizar el poder dominante de una manera relativamente simple, tendría que decir que este poder es vertical, ¿ya? Que para que esa verticalidad, ¿no es cierto?, pueda sustentarse, necesita generar una cadena de dependencias, ¿ya? Y necesita que la masa, que la base de esto, tenga un pensamiento y un accionar, digamos, uniforme. Eso es lo que caracteriza al poder actual, ¿ya? Cualquier persona que empieza a salirse de esas reglas, cualquier persona que empieza a pensar distinto, ¿ya?, pasa a ser un peligro para quienes sostienen el poder, para quienes están en la cúpula, digamos, de esta verticalidad. Cuando hablamos de cambiar las lógicas, estamos hablando de cambiar las lógicas de poder, ¿ya? Y eso me sitúa mucho más allá. Estamos hablando de cambiarnos nosotros. Pero por supuesto, si esta lógica se reproduce en cada ámbito, en cada institución de nuestra sociedad. En la familia ocurre exactamente lo mismo, ¿ya? En la escuela, bueno, ¿para qué vamos a hablar de otro tipo de instituciones? Ahora, ¿cuál es la lógica que estamos planteando? Y esto tiene que ver con un aprendizaje que tuvimos la posibilidad de hacer en una experiencia en las comunidades zapatistas, en el sureste mexicano, allá a mediados de los 90, que tuvimos la posibilidad de estar parando un tiempo en estas comunidades, donde esto que yo estoy planteando en términos teóricos, uno lo podía comprobar efectivamente en la realidad. O sea, no es una ilusión, no es solamente un sueño. ¿Es posible hacerlo? Sí. Estamos hablando de una experiencia... Espérame, Roberto, porque para seguir avanzando sobre el tema, yo conozco tu experiencia, la hemos conversado, pero no los auditores. Tú llegaste a convivir en un momento, un par de meses, estuviste en distintas instancias temporales vinculados a los ejércitos zapatistas, pero me gustaría más bien que partieras contando quiénes son, porque para muchos no vinculan que son comunidades mayas. Uh-huh. Muchos no vinculan los estilos de vida ancestrales que desde antes de la llegada de los españoles, antes de la conquista, hay formas de vida que permanecen hasta nuestros días. Por lo tanto, te invito a que, antes de comentar tu experiencia como modelo y paradigma en la toma de decisiones, nos comentes cómo llegas allí y quiénes son. Bueno, tuve la suerte de recibir una invitación ahí a finales del año 95. Hacía muy poco que había ocurrido el levantamiento zapatista, que fue lo que los colocó en vitrina. Hasta antes de ese levantamiento, estos indígenas pobres y campesinos del sureste de México eran inclusive ignorados dentro de su propio estado, dentro de su propio país. Como sucede con la mayoría de los pueblos originarios de esta América Latina, ¿no? Tuvimos la suerte de conocer esa experiencia, y digo la suerte en el sentido de que evidentemente es una cosa que choca mucho las condiciones en las cuales se vive ahí, ¿ya? Las condiciones que generan esta rebelión de estos indígenas mayas, digamos, son todos pueblos originarios de los mayas. Pero digo la suerte porque al margen de la lucha reivindicativa que en su condición de campesinos y de indígenas pobres hacen frente al Estado mexicano, ellos levantan una propuesta de sociedad, de formas de organizarse, ¿ya?, que es absolutamente posible de trasladar a otras realidades. O sea, una cosa es el tema, la lucha reivindicativa, la lucha que ellos tienen y que para estos efectos constituyeron un ejército que salió a enfrentarse al Estado mexicano, ¿ya? Y otra cosa es la propuesta política que básicamente tiene que ver con esta concepción de poder a la cual estaba haciendo alusión y que es la antítesis del poder dominante que encontramos en cualquiera de nuestras sociedades occidentales, judeo-cristianas, digamos, ¿no? Y que la antítesis se da por eso, o sea, se da que frente al tema de la verticalidad, los zapatistas proponen una relación de redes, o sea, lo que podríamos denominar una cierta horizontalidad, que no implica el desconocer la representación. O sea, ellos tienen también autoridades que representan, pero un concepto básico dentro del zapatismo es el mandar obedeciendo, ¿ya?
Y eso implica que si una persona es elegida en la representación de una determinada asamblea, una determinada comunidad, ¿ya?, si traiciona la palabra de la comunidad, pierde la representación. El mandato diciéndolo. La capacidad que tienen ellos de, como lo denominan, de caminar al paso del más lento, para que los procesos sean efectivamente colectivos, sean comunitarios, que sea del conjunto de la población, tienen que ser capaces de adecuarse, ¿no es cierto?, al paso de quien le cuesta más el proceso, digamos, de avanzar en términos de entender, de ejecutar determinadas tareas. Es decir, ellos son capaces de llevar la toma de decisiones en un proceso comunitario, respetuoso de todos los integrantes de la comunidad y plenamente representativo del pensamiento colectivo. Y son capaces de construir la decisión, representarla, gestionarla, llevarla a cabo y vivir de acuerdo a cómo han pensado que las cosas deben ser. ¿Eso es? Absolutamente. Yo creo haberte contado en alguna oportunidad una experiencia que tiene que ver con las primeras negociaciones que se dio cuando se levanta el ejército zapatista. Hay un primer momento, son 10, 15 días de enfrentamiento, empieza una movilización a nivel de país muy importante que obliga... Hay un desplazamiento de ejército formal al sur de México, ¿no? Exacto. Obliga al gobierno de ese entonces, Salinas de Gortari, a entrar en un proceso de negociación. Y Salinas de Gortari envía a un comisionado, de apellido Camacho, a negociar a nombre del gobierno frente a estos indígenas que se habían tomado 38 cabeceras municipales del estado de Chiapas. Y para mí resulta, pero muy ilustrativo, digamos, esa reunión en que llega el comisionado acompañado de 2 secretarios, ¿no?, y se sienta en una mesa muy larga, donde él esperaba tener al frente al subcomandante subcomandante Marco, que es el que normalmente conocemos por la experiencia zapatista. Y lo que tenía era a los jefes de las distintas comunidades zapatistas, ¿ya?, representantes de cada una de estos pueblos, digamos, que están distribuidos en lo que se conoce como los Altos de Chiapas, en lo que es la selva lacandona. Y Marcos sí, pero sentado allá en una esquina. Entonces hay un primer momento, digamos, en que queda descolocado, digamos, del punto de vista simbólico el representante del gobierno. Y luego de las propuestas y contrapropuestas, Camacho pide un receso para poder consultar con su jefe, o sea, con el presidente. Y a lo cual acceden, por supuesto, los distintos jefes de la comunidad, y le preguntan cuánto tiempo necesita. Le dice, bueno, 1 hora, y paran durante 1 hora. Él sale al patio, toma su celular y conversa con Salinas de Gortari, quien le da las instrucciones en qué ceder y no respecto a la propuesta que han hecho los zapatistas. Al cabo de 1 hora vuelven, Camacho les explica cuáles son las condiciones que están dispuestos a ceder ellos, a lo que los jefes de las comunidades dicen, ok, ahora necesitamos un plazo nosotros para poder acordar. Ok, le dice Camacho, ¿cuánto tiempo necesitan? 1 mes. O sea... Era 1 hora versus 1 mes. Exacto, y eso se lo plantean ustedes, si conociera el estado en el cual nosotros vivimos, entenderá que aquí hay lugares en que tenemos que trasladarnos y nos puede tomar días, porque vamos a ir a conversar con las comunidades, no es una decisión que tomemos nosotros, ¿ya? Esta guerra se inició producto de una decisión de las comunidades, ¿ya?, que fue otro de los elementos que el subcomandante Marcos señaló desde el comienzo, digamos, que el ejército zapatista en un primer momento es un grupo de autodefensa frente a las guardias blancas, frente a los paramilitares que tenían los distintos hacendados de este estado, ¿ya? Y llega un momento, a propósito de los 500 años, del 92, en que se genera todo un revuelo en los distintos pueblos originarios de América Latina, y ocurre también en el caso de los mayas, y estas comunidades se plantean ya basta respecto a la opresión y la explotación en la que habían vivido hasta ese momento, y las muertes permanentes a mano de los guardias blancos, y llaman a Marco y le dicen que las comunidades han decidido hacer la guerra, declararle la guerra al Estado mexicano. Entonces Marco le dice, primero tenemos un grupo de autodefensa, o sea, es complicado que nosotros planteemos hacer una guerra con 4 palos y con la cantidad de militares, digamos, que tenemos, ¿no?
pero además porque las condiciones han cambiado en el mundo. Se cayó el muro, qué sé yo, en ese momento estaban negociando los salvadoreños, no sé qué, se había perdido en Nicaragua, qué sé yo, había toda una situación que era ampliamente desfavorable a una incursión armada, digamos, contra un Estado, ¿ya? Y los jefes de comunidad le dijeron, bueno, pero usted no decía que el pueblo es el que manda, nosotros decidimos que hay que ir a la guerra, y usted en su calidad de jefe del ejército tiene que cumplir la orden. Entonces lo único que consiguió Marcos fue un plazo de un año para poder armar un ejército que fuera capaz de salir a tomar cabeceras de municipios. O sea, él mismo sufrió, por así decirlo, esto del rigor, ¿no es cierto?, de que la decisión la toman efectivamente las comunidades, independiente de otro tipo de valoraciones, ¿no? A ver, a mí me cuesta, lo puedo comprender como una comunidad externa a mi modelo y a mi paradigma de vida, pero si yo me planteara extrapolar ese ejemplo, hoy día que estamos en un año electoral, tendría que plantearle, por ejemplo, a los candidatos a diputados y a senadores, futuro senador, futuro diputado, ¿usted sobre qué va a legislar? ¿Cuáles son las ideas? ¿Qué es lo que se va a corregir? ¿Qué es lo que se pretende derogar? ¿Cuál es el marco jurídico y legal en el que usted está dispuesto a comprometerse y a jugarse porque nuestra calidad de vida realmente sea mejor y evolucionemos? Entonces, cada vez que usted va a intervenir en comisión y va a levantar una ley, usted vuelva a su distrito, lo vamos a conversar, aunque sea diputado de la República, pero cada uno tendrá representación territorial y además trabajan por comisiones. Pero yo trato de imaginarme este ejercicio de un diputado consultando a la gente que lo eligió cada uno de los proyectos de ley, es decir, me resulta primero difícil de creerlo. Segundo, una práctica en que yo no sé si el electorado va a estar interesado en realmente ponerse a trabajar, porque es trabajo. La construcción cívica, la construcción de un país, es un compromiso del día a día, es un compromiso permanente. Entonces, ¿qué ocurre? Se decide en la comisión, la clase dominante otra vez, los jefes de bancada, y por último, si alguien está en desacuerdo, no le queda más que descolgarse, porque la orden de partido y la orden de bancada es eso. Es una orden que llegó y hay que actuar de tal manera y hay que votar de esta manera o hay que votar de la otra. Entonces ya la representación, el juego planteado por la comunidad indígena, que aunque yo esté de acuerdo, me parece que implementarlo en la cultura y en la sociedad que vivimos, primero nos queda como un ejercicio extraño, que creo que tampoco lo vivimos en otras colectividades y en otras comunidades más pequeñas, nos cuesta muchísimo, los colegios son un ejemplo muy claro de ello. Y hay un montón de otras circunstancias sociales y culturales que las podríamos llevar al caso, pero mi comentario va hacia ese lado. ¿Cómo traspasamos o cómo ves, cómo visualizas un ejercicio de esa naturaleza en nuestra sociedad cuando hemos sido modelados de otra forma? Es que eso nos remite exactamente por donde comenzó esta conversación, cuando yo decía que hemos perdido la capacidad de soñar, de imaginarnos cosas, porque esa ha sido la apuesta de quienes sustentan y que tienen capturado, digamos, este aparato estatal de donde se generan las políticas, y nos han hecho creer que en alguna medida que somos incapaces de generar. Ahora, es un tema de mecanismo, pero lo que necesitamos recuperar es lo otro, recuperar la voluntad de participación de las personas, que las personas crean que efectivamente pueden construir el mundo que quieren construir. Yo creo que uno de los elementos de triunfo más significativos de quienes detentan el poder, y que además ha resultado básico para la sustentabilidad de esa lógica de poder, es justamente la apuesta a la disgregación, la apuesta a individualizarnos, a meternos a cada uno en su lógica, digamos, de funcionamiento, de cotidianeidad, de rutina, más que de cotidianeidad, ¿no? De rutina. Y del sálvese quien pueda. Claro, o sea, yo vivo en función de las horas de trabajo, en el mejor de los casos, el tiempo que le dedico a la familia, ¿ya? Hay un elemento, digamos, de dispersión evidente que juega en contra de cualquier proceso participativo, ¿ya? Yo creo que no es menor el ejemplo que nos dan, ¿ya? Y que es muy pertinente a lo que estamos señalando, o sea, como contrapartida, ¿ya? El ejemplo que nos dan los procesos zapatistas o el ejemplo que nos da el proceso que se vive hoy día en Bolivia, ¿ya?
cuando uno entiende que detrás de esos procesos, ¿ya?, lo que existe es una comunidad ancestral, una comunidad indígena, una comunidad de pueblo originario. La base fundamental del proceso que se vive en Bolivia está dada por las comunidades de pueblos originarios, ¿ya? Lo que pasa en Ecuador, que instalaron a un presidente, a Gutiérrez, el tipo traiciona el mandato, digamos, de las comunidades, de los pueblos originarios, lo sacan, lo bajan y colocan a Correa, y hoy día Correa es reelecto, digamos, con un amplio porcentaje, y donde el apoyo fundamental viene de las comunidades indígenas. Y lo que pasa hoy en día en México sigue pasando, aunque aquí se ignora absolutamente, no hay cobertura para ese tipo de cosas. Estamos hablando de varias decenas de miles de personas que viven, ¿no es cierto?, dentro de los municipios autónomos, de los caracoles que crearon los zapatistas, ¿ya?, donde hay escuelas propias, donde hay registros civiles propios, donde hay atención médica propia, ¿ya? Es una realidad que están viviendo cotidianamente esas comunidades, y aquí lo único que interesa es cuando, no sé, cuando Marco le pide a Sabina que le escriba una canción para su enamorada. O sea, la farándula predomina acá, por supuesto. Entonces, lo que yo digo es que ese componente, digamos, de comunidad, de tener elementos comunes que te permiten pensar de esa manera, digamos, colectivamente o comunitariamente, llevan una ventaja muy grande respecto a nuestras sociedades, ¿ya?, donde precisamente, además del trabajo que ha hecho quienes detentan el poder, es, ¿no es cierto?, hacernos, aislarnos, digamos, disgregarnos, hacernos creer de que solamente lo posible de hacer pasa por una clase, digamos, especializada, que es capaz de representarnos, digamos, y a lo cual tú, en el mejor de los casos, tienes cada 4 años o cada 2 años la posibilidad de elegir. En estos caracoles y municipios que están bajo la cultura de los pueblos originarios, tú acabas de mencionar que tienen sus propias escuelas, administran sus sistemas de salud, y me imagino que eso tiene que ver con sus modelos culturales tradicionales y debe tener que ver también con su medicina tradicional y con la conservación de su cultura que ya vienen arrastrando por siglos. ¿Se está reproduciendo eso, o también hay un mestizaje o hay un tomar cosas de la cultura oficial para este nuevo modelo de hacer ciudad? A ver, o de hacer comunidad. Cuando yo decía que los zapatistas, digamos, o los habitantes de los Altos de Chiapas deciden hacer la guerra, es porque están en una situación terminal. Los niños se morían de diarrea, de paludismos, o sea, de cosas que 80 años habían sido solucionadas, digamos, con un simple medicamento, ¿ya? Todavía seguían siendo víctimas de eso. O sea, entre seguir muriéndose o de hambre o de diarrea, ver morir a tu hijo de diarrea, hacer la guerra, y por lo menos tenías una esperanza ahí. A mí me tocó conocer uno de los hospitales en una de las localidades que los zapatistas en algún momento dado tomaron, que tenía una infraestructura, pero digamos que podías encontrar en cualquier ciudad principal de este país, por ejemplo, ¿no? Pero no obstante, no estaban los recursos, ¿ya? Y por último, si estaban los recursos, me refiero a los medicamentos, las personas tenían que trasladarse a pie durante horas, a veces días, caminando para poder llegar. Frente a una situación de emergencia, evidentemente no tenían cómo sobrevivir. Lo que han hecho ellos, ¿no es cierto?, no es una ruptura respecto a decir, mira, no nos interesa esta infraestructura, no nos interesa, sino que tener efectivamente una política de salud que aporte, que apunte, quiero decir, al bien común, que realmente busque salvar a las personas, ¿no es cierto?, en aquellas enfermedades, en aquellas situaciones de riesgo, ¿no?, que era lo que no ocurría antes de esto, ¿no? O sea, no tiene que ver en la confrontación, digamos, de un tipo de medicina, digamos, autóctona, tradicional, que la hay, que existe, por supuesto, ¿ya?, versus la otra. O sea, efectivamente se complementan. El problema es que las políticas, digamos, del Estado mexicano respecto a esa población
evidentemente demostraban en la práctica que no les interesaba, les daba lo mismo que siguiera muriéndose, y las tasas de mortalidad que habían ahí eran altísimas, digamos, cosas que eran muy fáciles de solucionar, con muy pocos recursos. Bueno, a la vuelta en el segundo bloque te voy a consultar sobre los temas de educación y vamos a volver también con un tema de educación Chile y sobre nuestras culturas. Tú eres de Valparaíso, yo soy de San Antonio y por ahí los puertos algunas cosas tienen en común. Vamos a una pausa, Roberto, y ya estamos de vuelta. Sabemos lo que significa. Sabemos lo importante que es. Sabemos que es la única vez. Y sabemos cómo mantenerlo en el tiempo, como uno de los eventos más importantes de la vida. Su matrimonio con la mejor imagen. MC Producciones 09 161 9792. Regale Región Oculta, un tesoro para tener en casa. Región Oculta, encuéntrelo en Gotas de Luz, Pedro Montt 69, local 6 en San Antonio y en Fábrica de Chocolates Omi en Avenida El Molo en Barrancas. Regale Región Oculta para tener en casa. Bien, estamos de vuelta y según lo habíamos anticipado, te quería consultar por la experiencia educativa, porque el poder sostener todas estas herencias, las comunidades, tener muy claro el tema de la representación, la participación, que no sean traicionados los deseos comunitarios, todo aquello implica cultura, educación, a mi juicio absolutamente inseparables. Y la experiencia zapatista, estabas diciendo, ya nos contaste del tema medicina, ¿qué está ocurriendo ahora con el tema educación? En este punto yo creo que es indispensable señalar que nunca es bueno idealizar ningún proceso. O sea, todo proceso tiene contradicción, en tanto somos seres humanos con contradicciones, que cometemos errores. Imperfectibles. Por lo tanto, cuando uno habla del proceso zapatista y asume, digamos, la propuesta de ello, el primer error es pensar que a lo mejor uno está proponiendo para acá la creación de un ejército y la toma o la lucha, digamos, contra el Estado por la vía armada. Primer error. Y segundo, pensar que el mundo originario, los de pueblo originario, el mundo, en este caso maya, es un mundo perfecto. Por supuesto que hay un montón de elementos que generan contradicción, sobre todo para el nivel del desarrollo humano en un ámbito, por ejemplo, como eran los derechos de la mujer. La primera ley indígena que aplica el ejército zapatista, una vez que se toman los municipios que se tomaron en el 94, es la ley de mujeres. Y existía en esta cultura, ¿no es cierto?, una tradición en que se entregaba a una muchacha de 12, 13 años, a cambio de un determinado dote, a una determinada familia. Fíjate que la explosión que se provoca en el aumento de la dotación militar, digamos, del número de miembros del ejército zapatista, en el caso de las mujeres, tiene que ver con esta rebelión a la imposición de su tradición cultural. El ejército zapatista pasa a ser el ejército con mayor número de mujeres que existe en América Latina. La FARC, todos han tenido, digamos, han tenido mujeres y han tenido participaciones significativas, pero en el caso de las mayas, de las indígenas mayas, hay un elemento fundamental que se implica un nivel de rebelión a una determinada tradición, ¿ya?, que le obligaban a casarse y a entregarse de por vida a un personaje que ni siquiera conocían. Y siendo muy niñas, además. Además. Entonces, yo vuelvo a insistir, no es un tema de idealización, ¿ya? No significa que no haya habido personas corruptas en este proceso, ¿ya?
efectivamente, cuando decimos que existe el criterio del mandar obedeciendo, ¿ya? Significa que fundamentalmente la asamblea o la base, la comunidad tiene la capacidad de revocar el mandato de alguien. Y lo hacen porque efectivamente puede existir la posibilidad de que alguien se corrompa. Los errores están ahí, es posible, por es supuesto, absolutamente factible. Por supuesto, y han habido muchos casos que han sido revocados en sus mandos, digamos. Pero encontraron el mecanismo de corrección. Es decir, esto es como lo mismo cuando, tú bien sabes, como el teatro, que tienes que ir a un tema de ensayo, error, y vas corrigiendo hasta que obtienes lo que estás buscando, digamos. Y las sociedades tendremos que hacer lo mismo y tendremos que equivocarnos mucho. Pero lo que no puede fallar es el deseo de construir lo que tú bien decías, de soñar, de buscar y de reconocernos. Yo creo que el proceso que viven las comunidades zapatistas es un proceso muy, muy dinámico, ¿ya? No es un elemento, vuelvo a insistir, aquí un problema de información simplemente, pero es un proceso muy dinámico. Hoy día, mientras nosotros conversamos, hay asamblea, hay gente que está discutiendo en la escuela nuevos contenidos, digamos. Se están replanteando cómo relacionarse con el resto, no transformarse en un gueto, digamos, sino que todas estas campañas que ha desarrollado el ejército zapatista a través de México tienen que ver en cómo definen su nueva relación con el resto de los mexicanos, ¿no? Hay procesos que son desconocidos también en términos generales para nosotros. El año 2006 hubo dos grandes movilizaciones en México, dos grandes conflictos, uno en un estado, dentro del estado de México, que es un municipio, quiero decir, dentro del estado de México, que se llama Atenco, donde la población civil se movilizó y logró parar la construcción de un aeropuerto en una zona evidentemente pobre, digamos, así como los basureros y todo ese tipo de cosas, normalmente no se instalan en los lugares donde viven quienes tienen mayores recursos. Esas movilizaciones que vinieron desde la base, o lo que pasó en Oaxaca, que es un estado vecino, digamos, de Chiapas, ¿ya? Donde tuvimos durante semanas o meses a los profesores, que fue un movimiento de profesores, ¿no es cierto? Estamos hablando de cerca de 1 millón de personas marchando las calles permanentemente, día y noche, donde los estudiantes se tomaron, digamos, la gobernación, se tomaron una radio, el gobernador arrancó del Estado, ¿ya? O sea, la ciudadanía se apoderó en definitiva del gobierno, ¿ya? A propósito de ciertos conflictos donde la represión jugaba un papel fundamental, ¿no? Y la corrupción de quienes detentaban el poder. Y que aquí fueron absolutamente desconocidos. ¿Pero por qué los menciono? Porque en esta nueva relación que han establecido los zapatistas con la comunidad con la sociedad mexicana en su conjunto, ya no solamente con quienes están en el estado de Chiapas, ¿ya? Vas a encontrar que muchos de quienes aparecen haciendo cabeza en la organización de estas determinadas manifestaciones son gente que adscribe a la concepción de poder zapatista. No militan en un partido, porque el zapatismo no se construye como un partido. Ellos dijeron claramente que a ellos no les interesaba tomarse el poder, a ellos les interesaba cambiar. Ellos dicen, nuestro propósito es mucho más humilde, queremos cambiar el mundo, digamos. No nos queremos tomar el poder, queremos cambiar el mundo. Entonces, hay un proceso ahí que es dinámico, que ya no solamente compete a los campesinos pobres indígenas de Chiapas, sino que está afectando hoy día al conjunto de la sociedad mexicana, donde ha habido resultados, digamos, las dos movilizaciones, la de Atenco y de Oaxaca, tuvieron, digamos, resultados concretos, lograron parar, digamos, lo que se le estaba tratando de imponer. Ok, convengamos en que ellos entraron en un proceso que con errores, correcciones, temas más, temas menos, entraron ya en un proceso en donde ellos están siendo actores de su propio destino. Ellos están construyendo su historia. Lo que está bien, o sea, todos no somos seres humanos, nadie es perfecto, nos equivocaremos todos, pero está la voluntad de corregir, de buscar algo mejor. Vengamos a Chile. Las situaciones que tú señalabas, Bolivia, esa parte de México, claramente tienen un componente poblacional de pueblos originarios fuerte.
Chile no es el caso, digamos, tenemos pueblos originarios que son minoría, la mayoría somos mestizos, estoy hablando de la población que habita este país. Por lo tanto, tengo la impresión de que uno de los elementos y una de las variables que puede gravitar muchísimo en el cambio social, cultural y político de nuestro país, sobre todo una mirada cultural distinta, tiene mucho que ver con el tema de educación. Y lo que yo creo, sin lugar a duda, que una de las expresiones de cambio y de desacuerdo con el estado que vivimos, en el estado que estamos, fue precisamente la Revolución Pingüina, la revolución de los estudiantes. Hoy día estamos en un minuto en que la educación pública, por más esfuerzo, por mucho que se hable de ella, la brecha se va abriendo. El resultado de quienes pueden romper el círculo de la pobreza, quienes pueden cambiar su calidad de vida, acceder a una nueva dinámica social, cultural, económica, no está esa ventaja para el mundo de la educación pública. Por lo menos es mi impresión y creo que hay bastantes hechos que así lo avalan. ¿Desde dónde? Yo te estoy planteando, te estoy invitando a conversar esto, porque es desde dónde nos instalamos para poder comenzar a visualizar elementos, herramientas que sean un cambio en la sociedad chilena. Te he planteado una, que es la educación, y también te he planteado la brecha entre el mundo público, que suelen ir los más desposeídos de la población, y el modelo educativo que se propone en la educación pública. Yo quiero coincidir plenamente contigo respecto a la valoración del movimiento así conocido como pingüino. Yo creo que si hay algo que se asemeja a una lógica de poder distinto, ¿ya? O la lógica de poder zapatista, por decirlo de alguna forma, o sea, donde se potencia la horizontalidad, donde se potencia la autonomía, donde se potencia y se reconoce el tema de la diversidad, o sea, que a pesar de que somos distintos, digamos, somos capaces de construir algo en conjunto. De todas las experiencias políticas vividas quizá en estos 20 años, a mi juicio es la más significativa, ¿ya? Y bueno, y ahí está el tratamiento que tuvo el Estado, digamos, respecto a estas, y los partidos políticos respecto a este movimiento que se generó, o sea, cómo los trataron, digamos, cómo lograron desbancarlos o sea, todo el piso mediático que se coloca en un momento dado se retira en el momento preciso. Quizá el costo mayor que sufrieron quienes estaban, digamos, en estas movilizaciones fue su falta de pericia respecto a la lógica del poder, ¿no es cierto?, de quienes detentan el poder, o sea, de quienes tenían el control, ya sea a los distintos ministros o a los dirigentes de partidos políticos. Pero va a quedar ahí como un hito y una señal, ¿ya? Porque si ellos fueron capaces de organizarse como se organizaron, es posible. ¿ya? Es posible, es absolutamente posible. Ahí hay una señal que es interesante y que yo espero que en los próximos años dé algunas luces. Ya pasa con algunas federaciones de estudiantes, que seguramente algunos de esos pingüinos hoy día están instalados ya en la universidad, que en el caso de Valparaíso, por ejemplo, hoy día la mayoría de las federaciones de estudiantes no corresponden a partidos políticos, que ha sido como la tradición, sino que son representantes de ciertas autonomías, ¿ya?, de colectivos, ¿ya?, que se reclaman autónomos respecto precisamente de ese poder. Eso, yo creo que hay señales interesantes en esa lógica. Pero para ir al tema de la educación en Chile, digamos, yo no puedo dejar pasar, digamos, por alto un tema que a mí me parece que es clave entender y que es en el gobierno, en los gobiernos de la concertación, es donde se institucionaliza, ¿ya?, en términos de estructura, ¿no es cierto?, se institucionaliza la reproducción de clases. Yo tuve la posibilidad de estar en un debate con la ministra, o la ex ministra de Educación, Mariana Elwin, ¿ya?, y le planteábamos esta pregunta. Yo egresé el año 76 de un liceo fiscal, hoy día municipal, ¿ya? El 50% de 8 cuartos medios, multiplica más o menos por 40 egresados del año 76, o en plena dictadura,
el promedio fue sobre un 50% que fuimos a la universidad. Ese mismo liceo, que hoy día cuenta con mejor infraestructura que la que teníamos nosotros el año 76, que hoy día es municipal, ¿ya?, está entregando un 8% de su alumnado a la educación superior. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué ha pasado en estos 20 años? ¿Ya? ¿Qué pasó con la estructura, digamos, municipalizada, subvencionada y con el privado, digamos? ¿Ya? O sea, estamos efectivamente frente a una realidad donde cada área, digamos, lo único que permite es que hoy día se sigan reproduciendo las clases. O sea, si yo soy hijo de una familia con dinero y puedo ir a un colegio particular, ¿ya?, sé que al final de mi enseñanza media, si no me da el puntaje en la prueba, puedo entrar a una universidad privada y puedo estudiar, no sé, hasta medicina hoy día, ¿no? Pero si yo soy de una familia de escasos recursos, ¿ya?, y me va bien en la prueba, no necesariamente voy a tener asegurado, digamos, mi sustentabilidad, digamos, para poder estudiar, ¿ya? Y porque además el medio va determinando. Si yo estudio en el mismo liceo que estudié hace 30 y tantos años, ¿ya?, las posibilidades, digamos, por una cosa de la relación que se establece en esa condición, donde la mayoría de la gente de los muchachos tienen que salir a trabajar, tú los vas a ver en los supermercados, digamos, empaquetando las cosas, muchos de ellos, qué sé yo, por los barrios, digamos, donde se vive, muchos de ellos metidos en el tema de la pasta base, no sé qué cosa, evidentemente va recreando una cultura que hace que tus posibilidades de acceder, digamos, por ejemplo, a un nivel de educación superior sea más complejo, digamos, más complejo. Y eso ya no es responsabilidad, no es endosable. Aquí era lo que pretendía hacer la ex ministra, ¿no es cierto?, endosar más o menos que la culpa de esto era todo de la dictadura. Hoy se han pasado 20 años y tenemos en la situación que tenemos, ¿no? O sea, hay un tema de desigualdades, pero demasiado profunda en este país, ¿ya? Y uno quisiera ver otro tipo de reacciones que vayan más allá, ¿ya?, de las meras reivindicaciones. Estoy hablando en el campo de la educación y a propósito de la movilización de los profesores, que por supuesto es legítimo que estén reclamando por el robo que han sido víctimas de las municipalidades, ¿ya? Pero el tema va mucho más allá. Uno quisiera que el movimiento, digamos, que han generado los profesores y la persistencia y la consistencia que han tenido durante todo este mes, ¿ya?, de movilizaciones, tuviera que ver no solamente con el que se les pague la deuda, con la calidad de educación, sino que, bueno, veamos el tema de la calidad de educación, ¿ya? Veamos cómo estamos efectivamente aportando, digamos, a una situación de mayor igualdad en aquello que es básico, ¿no?, que es el tema de la educación. La prueba de ello es lo que tú decías, tu colegio hoy día tiene mejor infraestructura material. Lo más probable es que tenga peor calidad de recursos humanos. Porque indudablemente la buena educación no pasa por la calidad del edificio, pasa por la calidad de la relación profesor con el alumno y por la calidad del profesor con su ramo. Es decir, yo entiendo, y ha sido la experiencia mía y de muchos otros, que donde más aprendimos es con aquel maestro que ya no es profesor, es maestro, que quiere mucho a su alumno, tenga la edad que tenga, y quiere mucho su ramo. Y cuando eso ocurre, viene un fenómeno que es la pasión del aprender. Cuando alguien te genera curiosidad, y da lo mismo si estás sentado en 4 tablas, en una caja de duraznera, frutera, da lo mismo. El tema de la infraestructura tiene a lo mejor otras implicancias a la hora de un laboratorio de lenguaje, tener una buena biblioteca, en fin, eso puede ser relevante, pero la piedra angular es la capacidad de generar vinculación con la pasión por aprender, la capacidad de asombro, el apasionarnos con el aprendizaje, y yo siento que eso en muchos profesores hoy día simplemente no está. El profesor taxi rápidamente hace una clase, está aburrido, tiene 40 cabros, uno grita, el otro chilla, y rápidamente me tengo que ir a otro colegio. Exacto. Y va corriendo y está perseguido sistemáticamente. Entonces, esto que pudiera ser el gusto de aprender y de que aprendamos todos, alumno y profesor, porque estamos todos aprendiendo, este cuento pareciera ser que no es factible. No sé, ¿cuál es tu mirada del tema?
Yo voy a insistir hasta el final, digamos. Primero que el tema particular de la educación debiera ser una preocupación del conjunto de la sociedad, ¿no? O sea, una vez más establecer esto de la separación que intentan hacer, digamos, de que es un tema especialista, que es un tema solamente o de los profesores, de los alumnos. A mí me gustaría, digamos, que hubiese un espacio, y bueno, en alguna medida estamos trabajando para eso, ¿cierto?, donde generar un debate sobre el tema de la educación, donde pueda participar, no sé, la gente que participa en un club deportivo, donde puedan participar los dirigentes o los miembros de una federación de estudiantes, donde puedan participar los profesores, pero también donde puedan, no sé, participar gente de las radios comunitarias, ¿ya? El tema de la educación, coincido contigo, ¿no es cierto?, que es un pilar en el desarrollo de cualquier sociedad, ¿ya? Pero esa discusión tenemos que ser capaces de abrirla, no es un tema meramente técnico, ¿ya? No un tema, y al contrario, o sea, en este orden, digamos, primero necesitamos partir discutiendo los contenidos, y esos contenidos tenemos que liberarlos de la carga, digamos, justamente técnica, o sea, o de lo que está establecido. O sea, yo opino en función de lo que está establecido, no. A mí me gustaría preguntarle a una señora de cualquier barrio, decirle, ¿cuál es la educación que usted quiere para sus hijos? ¿Qué se imagina como escuela? ¿Qué espera de esa escuela? ¿Ya? Iniciar un proceso que implique el soñar, ¿ya? Luego vamos acotando, siempre hay metodologías para esto, ¿no es cierto?, para ir acotando esos sueños y colocándolos, digamos, en un concepto que nos permita luego definir cuál es el instrumento que necesitamos para que ese concepto se realice. Y por último discutimos, ¿no es cierto?, el tema de cómo financiamos ese instrumento, ¿ya? Pero nos han invertido la lógica, ¿ya? Y nos tienen metido en un cuento, ¿no es cierto?, en que nos hacen creer, como digo, que es un tema que lo puede resolver un grupito de personas iluminadas que son realmente los que saben, bueno, y que no podemos sino aspirar a seguir reproduciendo lo que ya existe. Roberto, ya siempre se nos hacen cortas estas entrevistas y el tiempo es casi un enemigo. Estaba yo calentando motores con esto, pero bueno, te invito a que hagamos un redondeo del tema. Partimos conversando sobre un poder que tiene la ciudadanía en la base, cómo el Estado está capturado, cómo existe el ejemplo posible de la organización del mundo maya con el instrumento que se llama Ejército Zapatista. Ellos están viviendo una experiencia que hoy día hace posible discutir y llevar a cabo sus modelos de salud, de educación, de autogobierno, cómo se autorrepresentan, y cuando alguien deja de cumplir el mandar obedeciendo, fuera, viene otro representante, están en su ejercicio. Luego te estaba planteando cómo traemos todo esto a Chile. No tenemos modelos de pueblos originarios que son minorías, pero son un pueblo mestizo. Coincidíamos en que la educación es un pilar para poder plantearnos como una ciudadanía que pudiera articular formas propias de representación, porque hay que visualizar y hay que soñar. Por lo tanto, te doy estos últimos minutos para despedirnos de el sueño. ¿Cuál es el sueño como uno de los motores que puedan inspirar y visualizar una meta que pueda implicar un cambio desde la ciudadanía? Yo sé que es amplia, pero en un minuto. No, básicamente reafirmarlo ya dicho. Lo primero es poder recrear el concepto de comunidad. Tendremos que buscar los elementos de identidad que nos permitan recrear ese concepto de comunidad, para confrontarlo, en definitiva, hacer la contracultura a lo que nos están imponiendo, o sea, esta lógica de disgregación. E invitar a esa comunidad efectivamente a desligarse de todas las cargas de opresión, y que pueda generar efectivamente una reflexión y un debate sobre los temas ideales. O sea, nos alejaron también, o sea, el pragmatismo ganó lejos esta carrera, digamos. Yo creo que hay que recuperar primero la comunidad y que esa comunidad recupere su capacidad de soñar, ¿ya? Desde esa perspectiva estamos en condiciones de iniciar un proceso que va a ser complejo, largo, ¿ya?, pero que a mi duda es lo único realmente revolucionario, ¿ya? Hoy día no pasa porque yo vote por A, B o C. De hecho, me parece que todas las alternativas son lo mismo, desde esta lógica que estoy planteando. Coincido plenamente con lo que planteó
Pamela Giles, en el sentido que aquí hay 5 candidaturas de la Concertación, digamos, con distintos sesgos. Es más interesante lo que va a venir después, no los resultados electorales, lo que va a venir después. ¿Qué es lo que nos va a quedar después de todo este aparente movimiento que tenemos, ¿no? Ahí vamos a poder sacar cuenta. Pero, en definitiva, decir que necesitamos, digamos, recuperar esta capacidad de sueño y que la gente empiece a confiar efectivamente en que está en sus posibilidades el generar un mundo distinto. Pero eso pasa necesariamente por relacionarse con el otro, reconocer sus diferencias y a pesar de esas diferencias decir, sí, podemos construir algo distinto. Bueno, Roberto, muchísimas gracias. Me habría encantado que hubiéramos seguido conversando y profundizando más esto, pero solamente me resta agradecerte y es de esperar que para ustedes haya sido grato y que sea, como siempre, San Antonio a Pulso, un aporte más al debate cultural y a lo que nosotros decidamos hacer de nuestra comunidad y de nuestras vidas. Hasta la próxima. Sabemos lo que significa. Sabemos lo importante que es. Sabemos que es la única vez. Y sabemos cómo mantenerlo en el tiempo, como uno de los eventos más importantes de la vida. Su matrimonio con la mejor imagen. MC Producciones 09 161 9792. Regale Región Oculta, un tesoro para tener en casa. Región Oculta, encuéntrelo en Gotas de Luz, Pedro Montt 69, local 6 en San Antonio y en Fábrica de Chocolates Omi en Avenida El Molo en Barrancas. Regale Región Oculta para tener en casa.